Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 359 diagonal 2020. Se trata de una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se examinan diversos preceptos y diversas temáticas incluidas en la Ley General de Educación. Desde luego, se trata de un tema fundamental para el sistema educativo nacional, para la educación que llevan a cabo los particulares, la llamada educación privada, y también, pues obviamente, para cualquier persona que se interese en el desarrollo del país, porque no puede haber desarrollo sin un buen sistema educativo. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Ivette López Vergara. Ivette, bienvenida. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto recibirte. Gracias. Y también a Pablo Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Y nosotros de recibirte. Y empezamos contigo, Pablo. Pues cuéntanos, es un amparo en revisión. ¿Cómo es que llega a la Corte? ¿Qué se plantea? ¿Cuál es el ámbito temático ciertamente amplio de temas que la sentencia aborda? Sí, muchas gracias, Miguel. Es un asunto muy interesante donde se analiza la constitucionalidad de la Ley General de Educación. El asunto inicia con una escuela, una persona jurídica que aduce que la Ley General de Educación, en ciertos artículos, viola ciertos derechos fundamentales. Interpone un juicio de amparo indirecto, el juez de distrito sobresee el asunto, interpone recursos de revisión y el tribunal colegiado revoca una parte de este sobreseimiento y se declara incompetente del conocimiento de la Ley General de Educación y la envía a la Suprema Corte de Justicia para que la estudie. ¿Qué versa tal cual lo que reclama en este caso esta escuela? Fundamentalmente lo que empieza a aducir es que se le viola la propiedad privada, es decir, que con esta ley se le modifica su derecho de propiedad en sus bienes muebles e inmuebles. También se le afecta su seguridad jurídica porque aduce cierta incertidumbre en las visitas que se le pueden generar por si él sube las cuotas o las colegiaturas. También aduce una violación a datos personales de los menores, que se le viola la autonomía de la voluntad y, sobre todo, esta ley, con un vis social, lo que buscaba también es imponer a los particulares, a las escuelas particulares, la carga del 5% de sus ingresos para que pudieran dar becas a los jóvenes. Fundamentalmente lo que aducen es una violación al principio de seguridad jurídica, propiedad, violación a la protección de los datos personales, a la autonomía de la voluntad de la celebración de los contratos que tienen sobre educación. Y se hace todo un análisis tema por tema, son muchos artículos y cuando se entra al estudio directamente se empieza a revisar cuáles son los artículos que están replicados de la ley anterior de la educación y la Ley General de Educación. Y se empieza a analizar, repito, tema por tema, iniciando un poco la Suprema Corte con un análisis de vamos a ver qué es el estándar de protección de los servicios de educación. Y ahí es cuando inicia todo este tema, como que usted dice, es muy importante porque lo que busca es dar certidumbre sobre la Ley General de Educación y, sobre todo, lo que aporta mucho esta sentencia de la primera sala es, a partir del principio de presunción de constitucionalidad, analizar todos los artículos, porque luego tenemos la presunción de que todo es inconstitucional y no, es al revés. Todo tiene una presunción de constitucionalidad y a partir de ese análisis y de ese estándar se tiene que analizar todos los artículos que fueron impugnados. Oye, antes de entrar ya al tema, al fondo, ahora te lo voy a plantear, Ivette, pero en esto, Pablo, que señalas que es importante tener claro esta carga argumentativa, tú como profesor, como especialista que lo eres en argumentación jurídica, lo sabes, para derrotar esa presunción de validez normativa. Porque a veces los abogados, las abogadas, pues llegan en unos planteamientos un tanto superficiales, un tanto superfluos, aduciendo la inconstitucionalidad, pero no desarrollando la argumentación jurídica pertinente para derrotar esta presunción, que es una presunción evidentemente derrotable, es obvio, pero a veces hay que recordarlo. Así que te agradezco, Pablo, que pongas este énfasis y que no se nos olvide. Y es la metodología con la que se aborda el tema. Te planteo, Ivette, pues Pablo nos acaba de suministrar un menú,
pues casi no para un programa, sino para estudiar un semestre de Derecho Constitucional. Déjame empezar por esto que estimo, tú me dirás si es correcto o no, quizás sea la llave de entrada que nos abra la puerta de la perspectiva genérica que aborda la sentencia, la propiedad privada. Correcto. ¿Cómo empezar a desarrollar, a entender, a comentar las reflexiones que la Corte hace en la sentencia sobre propiedad privada? ¿Y por qué importa en el caso concreto? Gracias, Miguel. Mira, no debemos soslayar lo que Pablo acaba de acentuar. Quien viene al amparo es una institución privada. El servicio de educación es un servicio público, así lo establece el artículo 3º constitucional, la obligación de su impartición pertenece al Estado y eso no debe de desconocerse. Sin embargo, la propia Constitución permite que los particulares impartan esta educación, desde luego, con base en una rectoría del Estado en una materia tan importante como es la educación. Y es aquí donde vienen las escuelas particulares. Estos amparos, este amparo rige en concreto para una escuela particular, en donde ella tiene su permiso, su reconocimiento de validez oficial, y a partir de ahí considera que se le transgreden como particular varios derechos fundamentales a través del sistema que prevé la Ley General de Educación, que por cierto se reclama por su sola vigencia. No hay aplicación. Incluso el juzgado de distrito, esa es la razón por la que sobresee en el juicio, Eso. porque considera que no hay acto de aplicación. Sin embargo, el colegiado, la Corte coincide con el criterio, desde su sola vigencia impone ya las obligaciones a las escuelas particulares con motivo del servicio que presta. Y entonces, a partir de aquí, la escuela particular se siente ella en realidad regulada por un derecho privado, por los derechos humanos de propiedad, posesión, etcétera, etcétera. Y que se considera son transgredidos. ¿Por qué? Porque la legislación, la Ley General de Educación, que es la ley que reglamenta el artículo 3º constitucional, específicamente en la reforma del 19 de mayo del 15 de mayo de 2019, le impone ciertas obligaciones. Y es donde ella, y sobre todo en relación con sus planteles educativos. Ahí está. ¿Sí? Son las escuelas particulares, las obligaciones operan la mayoría de ellas, no todas, porque tenemos también las becas de las que ya nos habló Pablo, facultades de verificación, otro tipo de cosas, pero generalmente esas obligaciones es sobre sus planteles educativos y no nada más lo que es el inmueble, su infraestructura, su equipamiento, sus condiciones internas, todo aquello que ella tenga como bien mueble o inmueble que use para la prestación del servicio educativo. Y es ahí donde la parte quejosa plantea violaciones a su derecho de propiedad, a su derecho de posesión. Había una duda, Ivette, o un planteamiento, así me pareció entenderlo, tú me lo corroborarás o no, que es si a partir de una disposición de la Ley General de Salud se incorporaba todo esto que acabas de mencionar ahorita, toda esa infraestructura, etcétera, al sistema educativo nacional. Ahí es donde la sentencia de la Corte es muy puntual en decir, a ver, ¿qué es la propiedad? ¿Qué es el derecho a propiedad? ¿Qué, incluso la función social de la propiedad, las modalidades el concepto, ¿no? De modalidades, etcétera? Sí, claro. Porque había esta duda. Sí, incluso el proyecto es muy claro en cuanto habla desde luego de los artículos 14 y 16 constitucionales, que son regulatorios de cualquier derecho, de cualquier acto privativo o de cualquier acto de molestia, pero también habla del 27 constitucional, que es un tema muy importante, que es el que permite justamente, desde luego, todo el mundo tiene derecho a la propiedad, es un derecho fundamental, pero el 27, incluso creo yo también el 14 y el 16 de una manera más sutil, pero por supuesto que lo permiten, modalidades a la propiedad. Esto es, no podemos aducir a través de yo adquirí un bien con mis propios recursos, que a partir de ello yo pueda usarlo y de la manera que yo considere y para lo que yo considere al margen de lo que establece la legislación o la normatividad correspondiente. Y bueno, creo que esto se acentúa todavía más, lo va desarrollando, lo va descubriendo, digamos, poco a poco el proyecto, tratándose del derecho a la educación, que además el derecho de la educación tiene como núcleo fundamental de tutela a los menores, a los de edad.
niños y adolescentes. No nada más a ellos, ciertamente, la educación no nada más tiene como tutela a los menores de edad, pero sí como los más importantes y trascendentales. Ahí está el tema. Ujú. Ahora, una segunda cuestión, Pablo, te planteo. También la sentencia analiza de manera muy puntual, muy rigurosa, el tema de la emisión de normas técnicas que regulen la infraestructura. Hemos sabido, ha salido en los medios, pues que ha habido incluso escuelas que se han caído. Vaya, lo digo porque pues está en la opinión pública mexicana y ciertamente papás, mamás, los propios alumnos pues tienen preocupación por este tema. México es un país donde hay una cierta sismicidad, hay cantidad de riesgos. Competencia para emitir estas normas también se aborda en la sentencia. Sí, lo que se aborda es, lo que deduce principalmente los quejosos de esta escuela, es que esta competencia sería exclusiva de los lineamientos que se emitan en protección civil. Es decir, tenemos a nivel nacional una autoridad de protección civil y lo que se debe de ceñir y la única autoridad competente para emitir los lineamientos debe ser la autoridad de protección civil. Lo que aborda el proyecto en una interpretación sistemática de toda ley general, la misma ley general te remite a las cuestiones de protección civil, pero eso tampoco inhibe directamente a que la propia autoridad educativa pueda imponer las reglas de los muebles e inmuebles, los contenidos mínimos que debes de tener de infraestructura para que pueda aprobarse y pueda impartirse la educación. Hay que recordar que antes de esta reforma existía un instituto dedicado, en este caso, sobre que regulaba cómo deben de ser, en este caso, las escuelas. Y era un instituto que tenía facultades y planteaba directamente cómo tenía que ser la cuestión de infraestructura y los contenidos mínimos. Si bien se abordaba el sector público, no era algo novedoso en el sistema educativo. Lo que establece la nueva Ley General de Educación, esa facultad la pone directamente a la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo establece cómo debe de haber esta correlación entre protección civil y lo que debe de hacer. Es decir, no es una excluyente de la otra, sino deben de ir de la mano para que los educandos puedan recibir la educación simplemente en cuestiones de calidad y sobre todo que estén protegidos. A veces nosotros consideramos que la estructura nada más atiende a cuestiones de protección civil, pero no nada más es eso. O sea, lo que regula la serie, los lineamientos que están autorizados es para que pues, haya ciertas condiciones mínimas que puedan tener. Es decir, para que la educación sea de calidad, no nada más debes tener unos buenos educandos, sino puedas tener un techo y una infraestructura que te ayude a solo que aprendas, sino que también haya seguridad, en este caso, en el educando. Y si bien la sociedad se quejaba, la sociedad quejosa se quejaba de que había una invasión a la propiedad, pues la Suprema Corte dice, bueno, independientemente de eso, no existe una modalidad, no se te afecta el uso, el goce ni el disfrute de la propiedad, entonces no se te está afectando en ningún momento. Y que sea una facultad de protección civil tampoco inhibe que la Secretaría de Educación Pública a su vez pueda emitir lineamientos y pueda verificar que efectivamente se está impartiendo la educación como debe ser. Como tú bien dices, hay muchas escuelas, ¿no? Y poner un ejemplo, poner una escuela en un departamento y poner 30 niños hacinados en un cuarto de 2x2, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene que regir la cuestión. Independientemente de la protección civil, de cualquier catástrofe natural que pudiese existir o cualquier movimiento telúrico que puede existir, también lo que tienes que proteger es que los niños pues, no estén hacinados a uno, que puedan tener un escritorio propio, la distancia que pueda tener el pizarrón, en lo que cabe, ¿no? Pero sí, al final, lo que están tratando de poner es regular directamente en este caso, al sector privado, que pues, a las personas privadas que quieren dedicarse al servicio educativo. Con lo cual se logran los objetivos pedagógicos de la propia educación entendida como derecho fundamental, como derecho humano, porque de otra manera, en el ejemplo que pones es muy gráfico, ¿no? Es decir, aquí los tenemos a todos aquí pegados unos con otros, casi, pero no hay espacio, no hay bancas, no hay nada. No, y que atienda directamente a las condiciones climáticas, climatológicas, también de las entidades federativas, porque no nada más es en zonas urbanas, sino también puede ser zonas urbanas que puedan contener ciertos contenidos mínimos. Y más aún, si este es un privado que está dando esa función, que además es una función social, pues también está cobrando por ese servicio. Entonces, pues simplemente tiene que tener la autoridad, facultad para emitir unos lineamientos y poderlos revisar y ver que los niños pues, están en condiciones saludables pues, para que efectivamente puedan recibir una educación de calidad. Te planteo, ¿en la sentencia juega algún papel en este debate sobre protección civil o Secretaría de Educación Pública el tema de la especialización por razón de materia?
se aborda directamente porque además es parte de lo que ellos aducen. O sea, los quejosos aducen que es exclusivamente de protección civil y la sentencia ataja, dice, sí, evidentemente hay una cuestión de protección civil, pero la misma Ley General de Educación establece que los que presten este servicio tienen que atender a las normas de protección civil, pero a su vez a los lineamientos que se emiten sobre educación. Es decir, para decirlo en forma coloquial, tienen que ir de la mano, un lado la protección civil y por otro las facultades que se le otorgan o que se le otorgaron directamente a la Secretaría de Educación para regular la infraestructura de los bienes y los inmuebles. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 359 diagonal 2020 y diversas disposiciones. Ya lo han escuchado, aquí hay una amplitud temática muy, muy impresionante de la Ley General de Educación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 359 diagonal 2020 y lo que comporta, lo que supone el régimen jurídico a nivel legal de la educación en México. Y ahora regreso contigo, Ivette López, porque hay en la primera parte de la sentencia una reflexión, creo yo, muy interesante para los progenitores, los papás, las mamás que te están escuchando, Ivette, en el sentido de los deberes generales y específicos de cuidado por parte de las instituciones educativas. Esto estimo, y por eso te lo planteo, que es relevante porque pues también queremos saber dónde están nuestros hijos, Claro. saber que están bien atendidos, saber que hay una conciencia de los riesgos. La palabra riesgos aparece en reiteradas ocasiones en la argumentación de la Corte y te quiero preguntar por ese tema, si fueras tan amable. Esa parte fue una parte introductoria esencial en el proyecto, parte incluso tanto de instrumentos internacionales como de la propia Constitución. Se invoca la Convención, incluso la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, en que es específica al indicar como derecho de los niños el que las instituciones o los lugares que estén al cuidado de los niños deban de tener las condiciones adecuadas. También se desarrolla el artículo 4º constitucional por el principio del interés superior del menor, pero es muy interesante cómo la sentencia, por una parte, confronta lo que lo ve como derechos de los niños y al mismo tiempo como obligaciones de las instituciones de cuidado de los menores y, desde luego, de los padres de familia. Y en esa manera enlista la ejecutoria estos derechos. Es muy específica la ejecutoria al indicar no solamente tienen derecho a desenvolverse en lugares sanos, limpios, con buena infraestructura, sino que además tienen el derecho de que constantemente haya una revisión de estos lugares. No lo atribuye directamente a escuelas, pero sí a lugares que estén al cuidado de los menores, porque podríamos hablar de muchísimos lugares. Esto es importante en la medida en que la Constitución ya reconoce dentro de la educación básica a la educación inicial, que es la primaria, la de los niños que están en guardia. Entonces, por supuesto que ahí se refleja muy claro. Y en ese sentido, Ivette, el concepto cuidadores aparece también en la sentencia. Sí. ¿Vendría a reflejar esta cuestión? Claro que sí, porque finalmente creo que debemos de entender cuidadores no nada más en los menores más pequeños, sino en general hasta los 18 años, ¿no? Mientras sean personas menores de edad. Pero finalmente incluso se establecen obligaciones para capacitar a las personas que están al cuidado de los menores, y creo que aquí podemos interpretarlo de una manera sumamente extensiva. Capacidad hacia las personas que tienen a menores muy pequeños, como los que van desarrollándose a través del preescolar, de la primaria, la secundaria, que son los que integran la educación inicial, y después la educación media superior. Y tienen que ser capacitados en muchísimos aspectos, ¿no? Y por supuesto se prevén como derechos, tanto directamente en favor de los menores, pero desde luego que generan un ánimo de seguridad en favor de los padres, de los tutores, de quien detentan la patria potestad,
en cuanto a que sus hijos están cuidados, sobre todo porque se insiste, no solo tienen el derecho de estar en condiciones óptimas en las instalaciones correspondientes, sino que también tienen el derecho de que estas condiciones óptimas sean continuas y que estén revisándose constantemente. Y retomando lo que decía Pablo hace ratito, bueno, en este enfoque es no solamente el tema de la protección civil, sino también que sean las condiciones adecuadas, por ejemplo, pensar en cuneros, que sean los cuneros adecuados, ya en educaciones más que tengan espacios suficientes. Con la pandemia que estamos viviendo, simplemente salones ventilados, con un espacio adecuado, laboratorios, espacios para hacer deportes. Es por eso la importancia de que sea la autoridad educativa, que el proyecto lo establezca claramente como una obligación de la autoridad educativa, la que establezca, regule todas estas condiciones, desde luego ejerciendo la rectoría que el Estado tiene en materia educativa. Oye, y me parece que la sentencia, te lo quiero preguntar a ver si coincidimos, es muy exhaustiva a un grado Sí. impresionante de detalle para traducir este deber genérico de cuidado en actividades específicas que tienen que cumplir los centros educativos. Te pongo un ejemplo, en un punto la Corte dice, se tiene que estar pendiente de los alumnos a la hora en que cambian de clase, que no transcurra mucho tiempo, o en sus momentos de receso, de pues lo que llamamos coloquialmente el recreo, pues, Sí. ¿no? Dice, oye, están en el recreo, no, pues allá nadie los está viendo, nadie los está cuidando. No, 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 no. A ver, aquí la Corte dice que tienen que estar al cuidado también Sí, de personal capacitado, etcétera. O sea, a ese nivel de detalle, ¿no? sí, incluso llega a la sentencia a decir que tienen que ser capaces de resolver los conflictos que se den Es incluso. correcto, sí. Eso me parece muy, muy La importante. típica pelea de recreo, pues, Sí, ¿no? o el bullying, O o el bueno, bullying, sí. cualquier ese tema. Tiene que ser gente capacitada. Y la sentencia, claro, al describir, al identificar las conductas y llevar la parte fáctica a una ejecutoria, que eso creo que es lo importante, es muy cuidadosa en identificarlo, pero es todavía más cuidadosa en discernir estos son derechos de los menores. Ujú. Por supuesto, en correlación con la obligación de la autoridad. Y tienen que estar capacitados para no solamente dejarlos, sí habla incluso de tiempos, que no estén mucho tiempo solos para solucionar los problemas, como una prerrogativa a los derechos fundamentales, y además que va directamente vinculada con una educación adecuada, un proceso educativo adecuado, que es finalmente el objetivo del tercero constitucional. Ahí está. Y si no logra este objetivo, pues ¿para qué queremos la educación? Pues de Correcto. eso se trata, ¿no? Ujú. Bueno, regreso, Pablo, contigo. Te planteo el tema de la seguridad jurídica. Tú mismo nos planteabas al inicio del programa cómo la persona moral recurrente aduce violaciones al 1416, que sabemos que son cláusulas del debido proceso y que encierran derechos de seguridad jurídica. ¿Qué dice la Corte? ¿Por qué esa es otra clave, ¿no? Por un lado el derecho de propiedad, pero luego permea a lo largo de la sentencia una visión muy sustantiva de la seguridad jurídica. Cuéntanos. Sí, evidentemente, obviamente partimos de lo que ellos estaban aduciendo. Entonces, ellos aducían que esta Ley General de Educación no les daba coloquialmente la estabilidad o la seguridad de saber a qué atenerse. Es decir, como la ley planteaba que podía haber visitas de verificación y podían ellos verificar a partir de una queja de los padres de familia porque les subían las cuotas o las colegiaturas, podrían ser verificados. Ellos decían que esa verificación y la posible o las medidas que podían imponerles por esa violación, pues los dejaban en un estado de indefensión, una inseguridad o una falta de certeza jurídica. Lo que hay que entender y lo que hace esta sentencia es ir, como bien dicen, desmenuzando poco a poco en este caso, el punto de la seguridad jurídica y establece pues, tal vez parte del concepto de un Estado de Derecho y que al final del día lo que tenemos que tener en cuenta son las reglas del juego. Es decir, nosotros tenemos que tener y tiene que estar las reglas tan precisas de que en un sistema constitucional se tiene que controlar todo a través, en este caso, del Estado de Derecho. Y si bien puede existir alguna idea de una cierta incertidumbre, se parten de dos dimensiones del principio de seguridad jurídica. Es decir, una dimensión o una corrección estructural y una corrección funcional. Es decir, la seguridad jurídica la concretamos a través de ciertos principios jurídicos que están en todo el sistema y lo que busca es que haya claridad y comprensibilidad de las normas jurídicas, ¿no? En esta parte de una corrección estructural. Es decir,
que todos sepamos la tipificación de las conductas, de lo que, si existe una regla, saber lo que nos esperamos. Y a través que se respeten principios como de reserva de ley, prohibición de reactividad y estabilidad. Es decir, que cualquier persona tenga la seguridad de que conoce la estructura y sepa las consecuencias. Es decir, que no haya ninguna norma que te sorprenda, que una norma, por decir algo coloquial, como una manga o como una sobre la manga, ¿no? Eso lo podríamos ver con una correa estructural. Y la otra sería una cuestión funcional, que es otra vertiente o una dimensión de la seguridad jurídica, que es tratar de garantizar que las reglas del juego para los particulares estén garantizadas por las autoridades. Es decir, que las autoridades no solo hagan lo que le están encomendadas por la ley o por mandato de hacer bajo sus competencias, sino que tú sepas exactamente lo que te van a hacer. ¿Y qué es lo que aduce propiamente la sentencia en ese aspecto? Dice, pues, un análisis de todo, en este caso del marco jurídico, de la Ley General de Educación, se establece que sí efectivamente se respeta la seguridad jurídica, porque no es como ellos lo plantean, sino efectivamente de la ley se puede desprender las consecuencias de tus actos y cuáles son las raíces. Es decir, se respeta la estructura, todas las normas que tú debes de conocer, todo lo que tú debes de hacer, todos tus deberes, y por otro lado, la autoridad que te va a verificar. Es decir, se cumple a cabalidad la seguridad jurídica y no está en un estado de indefensión. Llevado al caso concreto, si una persona, un padre de familia, se llega a quejar, la autoridad no te va a caer de sorpresa. Tú ya sabes por qué se está quejando, te van a decir por qué, te van a revisar esa parte y te van a respetar todos los derechos que de antemano sabes. Uno de los problemas que se advierte en la sentencia es que a veces, en este caso el quejoso, pues hacía interpretaciones, vamos a hablar, como si fueran islas. ¿A qué me refiero con ello? Que analizaba de manera aislada un precepto y decía, es que este precepto per se me viola. Y no, realmente se tiene que hacer una interpretación funcional y estructural. Es decir, toda la ley se tiene que analizar, y si en la ley se establecen directamente los derechos, obligaciones y las consecuencias, se respeta la seguridad jurídica. Entonces, en esa parte también se valida, digamos, el contenido de la Ley General de Educación determinado por el legislador. Ahí está la cuestión. Bueno, siguiente tema. Y aquí te lo voy a plantear, Ivette, desde el punto de vista de alguien que a lo mejor está viéndote, está escuchándote en el programa, papá, mamá, porque hay una disposición que también fue materia del recurso que llega a la Corte en la Ley General de Educación, que permite videograbar a los niños. Y pues esto tiene una connotación jurídica en términos, como lo explica la sentencia, de protección de datos personales, artículo 16, esa cuestión que también te voy a pedir que nos expliques de los derechos arco, pero más allá del tecnicismo jurídico al cual entramos, por supuesto, pues para eso es el programa también, pero como papá, como mamá, dice, oye, hay una visita de verificación, el inspector va a recabar testimonios, el testimonio va a quedar grabado, en fin, suena, preocupante o no. A ver, cuéntanos. Bueno, me gustaría empezar con un marco, porque es incluso un tema, aunque pareciera muy concreto, en realidad es un tema que abarca bastante. Estamos hablando de las facultades de verificación de la autoridad. ¿Cómo me gustaría empezar? Siendo muy claro en cuanto a que el artículo 3º constitucional, a partir de la reforma de 2019, establece la rectoría del Estado en materia de educación y cuál es la herramienta que la propia Constitución otorga al Estado perdón, para poder desarrollar esta rectoría, el Sistema Educativo Nacional. Es el nuevo Sistema Educativo Nacional, porque ya en el texto anterior constitucional ya existía un sistema educativo, pero este es un nuevo sistema educativo. ¿Qué es el sistema educativo? Es el control que ejerce el Estado en materia de servicio educativo, pero ese control tiene que ser de dirección, de vigilancia e incluso de sanción. Si no, no habría la forma en que el Estado garantizara que la educación se llevara de manera adecuada. Si hubiera nada más una dirección, ¿qué pasaría si no pudiera verificar? ¿O qué pasaría si ante la verificación no pudiera sancionar cuando hay infracciones? Estamos en ese contexto. Correcto. Entonces, dentro de este contexto, la Ley General de Educación, que, insisto, es la reglamentaria de la reforma constitucional, permite a la autoridad ejercer facultades de verificación. Y las autoridades pueden acudir entonces a los planteles educativos, desde luego, para advertir si el plantel educativo cumple con todas las exigencias y que se esté llevando la educación en adecuados procesos.
Y es ahí donde a través de las visitas de verificación se permiten las entrevistas con menores e incluso las videografías. No nada más con los menores, con cualquier persona que esté involucrada en el proceso educativo, pero desde luego lo que adquiere como más, llama más la atención es en relación con los menores. Entonces, por supuesto que de momento espanta, ¿cómo que va a venir la autoridad educativa y va a entrevistar a mi hijo, a un menor, lo va a sentar y le va a estar haciendo preguntas donde él se puede sentir asfixiado, acosado, etc, etc, etc. Bueno, y se va a llevar esa grabación después. Además, por cierto, ese es otro tema de los datos personales, ¿no? Es que sí va muy mezclado este. Entonces, no sé incluso si en algún momento pudiéramos intervenir los dos, pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De momento es una norma que espanta un poquito, de esas normas que uno dice, ay, caray, hay que estudiar. Entonces, encontramos este entorno de vigilancia y lo primero que tenemos, la autoridad tiene que avisar de la visita de verificación. Efectivamente, la orden de visita de verificación no se notifica con días anteriores, se notifica en el momento en que va a iniciar. ¿Por qué? Porque se usa el factor sorpresa. Claro. Pero si esa visita no está acotada ahora, sí puede prolongarse ciertos días. Entonces, cuando inicia la visita de verificación, en la orden se tiene que especificar a quién voy a, en su caso, a entrevistar y a videograbar. Y en ese momento la escuela tiene que propiciar las condiciones para esto. Entonces, desde luego, tendremos que atender a, la ejecutoria también atiende al artículo 12 de la Convención sobre los derechos del niño, donde es un derecho del niño opinar sobre las cosas que a él le interesan. Es un derecho que también está abundado en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que decir, bueno, sí, de momento como que espanta entrevistar y videollamar a un niño, pero es también la forma en que puede ejercer el niño ese derecho a opinar sobre las razones que son importantes para él, como es pues, la escuela, donde él está recibiendo sus estudios, donde se le están impartiendo sus estudios. Y entonces hay que encontrar la manera de salvaguardar la integridad del menor, por supuesto la protección de sus datos personales, pero al mismo tiempo se permita el ejercicio de facultades de verificación de la autoridad y este derecho de los niños de opinar respecto de los temas que les son relevantes. Y es ahí donde encontramos esta solución a través de, bueno, del respeto de las formalidades correspondientes en el uso de las facultades de verificación y además en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene un artículo expreso en el cual establece cómo se tiene que desenvolver la autoridad cuando los menores participen en procedimientos, ya sea tanto jurisdiccionales como administrativos. Y es un artículo muy específico donde contiene varias porciones normativas y establece que desde luego deberán estar presentes, deberán mediar una autorización y además estar presentes de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, la guardia, la custodia. Deberá de haber un lenguaje que le permita al niño identificar cuál es la materia de la entrevista, un lenguaje sencillo. Incluso deberán de estar las condiciones de infraestructura en las que pueda el niño desenvolverse con seguridad y, bueno, de esta manera garantizar la salvaguarda de los derechos. Y en cuanto al tema específico de los datos personales, pues la misma legislación establece que la autoridad tiene que velar por la protección de los datos personales, pero bueno, además tenemos una aplicación directa de los artículos constitucionales que establecen esa tutela y que obligan a que la autoridad, aun cuando esté los datos de los particulares en manos de la autoridad, bueno, estos queden salvaguardados, Miguel. Gracias, Ivette, por esta reflexión, porque sí, ciertamente es un tema extenso y profundo y que tiene sus partes muy técnicas. El tema de protección de datos, bueno, pues sí, quienes lo han estudiado son muy especialistas en esa cuestión. Pablo, ¿se valida también aquí el contenido en términos de los datos personales? Pero si no entiendo mal, y ahí es donde te pido que nos ilumines, la sentencia lo que hace es establecer como una especie de interpretación conforme. Y yo creo que la clave es lo que dijo Ivette. Lo dijo de manera muy puntual. Resulta que tenemos artículo 16, pero también tenemos legislación específica en materia de protección de datos personales y tenemos un marco jurídico internacional, tratados, convenciones. Tenemos especificidad en función de que si se trata de un dato personal de alguien que no es mayor de edad.
Me parece, Pablo, ese es mi planteamiento, que la Corte le dice a la autoridad educativa, en esas visitas de verificación no hay una violación per se en la norma de datos personales, siempre y cuando te conduzcas así. Y hay lineamientos. ¿Se llama interpretación conforme a eso? Sí, evidentemente, y abonando un poco, es una parte final también de la sentencia donde dice los efectos que va a tener esta sentencia es que se interpreten estos artículos como refiere esta ejecutoria. Es decir, no es ni lo que decía la quejosa, ni una posible mala interpretación que pueda dar la autoridad. Es decir, se establece cómo debe de interpretarse en esta cuestión, sobre todo de los datos personales. Y abonando un poco, o sea, sí puede haber una inquietud en este caso, y lo que hace la sentencia es analizar todo el marco jurídico de los datos personales, establecer cuáles son los datos personales per se, establecer cómo se ajustan a los niños y establecer cuáles también son datos sensibles. Y analiza una cuestión, sobre todo, que es la imagen. Al final del día, Sí. es muy importante analizar la imagen porque al momento que hay videograbación, pues hay una imagen. Sí. Por poner un ejercicio, aquí las 3 personas que estamos, necesariamente para estar tuvimos que firmar y autorizar el uso de nuestra imagen porque es un dato personal. ¿Por qué es un dato personal? Porque nos hace identificables. Correcto. Y lo que se hace en esta sentencia es analizar toda una interpretación. Hay que recordar que los datos personales es el clásico ejemplo de la eficacia horizontal y vertical de los derechos humanos. ¿Por qué es esto? Porque no solo es oponible ante la autoridad, sino los particulares también lo deben de respetar. Entonces, aquí, tanto para la autoridad, se rige por la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, y en este caso, la escuela se rige por la Ley Federal de Protección de Datos, de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, es una convergencia de 2 legislaciones. En estas 2 legislaciones, por un lado, la Corte le recuerda las obligaciones que tiene, en este caso, la escuela como autoridad, y para eso hace un repaso tanto de la doctrina interamericana y la doctrina, así, a nivel internacional. Y recaba lo que es el memorando de Montevideo y dice, los datos personales de los niños son muy importantes. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos van relacionados con, en este caso, la medida que ellos van creciendo. Son progresivos, al final del día, el desarrollo que ellos van teniendo, pues van ejerciendo propiamente sus derechos y quién los puede tutelar. Al final de la historia, ¿qué se dice? Cuando se recaba un dato personal, como lo que los hicimos ahorita los que estamos aquí, Sí. tenemos que decir por qué lo tenemos y cuál es la finalidad para que se aporte ese dato personal. Entonces, lo que recabe esta sentencia, reitero, recuerda que existe un ámbito de protección a nivel federal sobre los datos personales y sobre todo sobre los menores. Y le establece cuáles son los mecanismos y los pormenores para utilizar esos datos de los menores. Es decir, cuando se tiene, la autoridad tiene que justificar la finalidad legítima para la cual los recaba. ¿Y qué es importante? Que analiza el 159 de la propia Ley General de Educación y establece, a ver, la Ley General de Educación te dice que previa a la visita te voy a avisar que te voy a videograbar. Entonces, ahí lo que estás haciendo, le recuerda al particular, tu particular, avísale al que ejerce la patria potestad, al que pueda hablar por ese derecho a la protección de datos personales, es decir, a los papás o a los tutores, para que ellos autoricen y se les informe cuál es la finalidad de esa entrevista y esa videograbación. ¿Para qué? Para salvaguardar la imagen. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente nosotros tenemos que entender que todos estamos sujetos a esta cuestión de protección de datos personales y en este espectro que puede ser, vamos a decir, un espectro íntimo o un espectro privado o un espectro social. Simplemente caminamos por las calles, hay cámaras que nos van grabando. Sí. Al final del día, no es una violación propia de nuestra intimidad, siempre y cuando sabemos la justificación que hace. ¿Dónde vamos a encontrar la justificación? En la legislación. Y lo que hace la sentencia es retomar toda la justificación, es decir, toda la materia y todo el bagaje legal que existe sobre datos personales, y lo que le establece fundamentalmente es, dice, no, uno, tu escuela también tienes obligación de protegerlo. Tú, en este caso, Secretaría de Educación Pública, como sujeto obligado, sujeto a una ley general, también tienes obligación de justificar cuál es la finalidad de la visita. Y ahí entran y convergen, uno. También hay que retomar que la sentencia establece, bueno, y reconoce y reitera quién es la autoridad, en este caso, a nivel nacional protectora de los datos personales, que es un órgano constitucional autónomo. Sí. Inclusive cita precedentes, y esto es muy importante resaltarlo, que al final aquí hay un diálogo entre los criterios de interpretación que ha hecho un Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, y en este caso la Suprema Corte de Justicia, porque al final del día es el órgano constitucional facultado para emitir, en este caso, ciertas interpretaciones, y es muy importante el ejercicio que se hace de ello, ¿no? En suma, sobre los datos personales de los menores, lo que se le dice en este caso a las escuelas, no es como tú piensas, no se les están violando datos personales, sino
Lo que debemos de hacer es una interpretación de toda la legislación para establecer cuál es la carga de cada uno. Entonces, si los datos personales que se recogen son adecuados para cumplir la finalidad legítima para lo que han sido recabados, pues entonces está bien, ¿no? Ahí está el nivel de exigencia que desarrolla la Corte para la autoridad educativa. Vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 359/2020 y, ya lo han escuchado, el marco jurídico de la educación en México. Nada más y nada menos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte para continuar conversando con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 359/2020. Y regreso contigo, Ivette López Vergara, porque un tema que plantea también la escuela que recurre es el tema de la libertad contractual, el tema de, bueno, yo creo que ahí se agrupan varias cuestiones y ahí es donde te pido el comentario. Tal vez está el tema del 5% de becas, tal vez también está esa facultad de la autoridad educativa para supervisar el cumplimiento y un poco el ejercicio razonable de la potestad de la escuela particular de fijar el monto de colegiaturas, reconociendo que hay un ámbito, digamos, de libertad, pero tampoco que se convierta en una cosa arbitraria. Así lo entiendo yo. Coméntanos, si fueras tan amable, esa parte. Pues justamente como lo estás diciendo, Miguel, como ya lo ha comentado Pablo, pareciera que las pretensiones planteadas por las quejosas parecieran como tergiversar un poco los contenidos normativos y creo que ese es el ejercicio que hace muy eficientemente la ejecutoria al ir aclarando, desentrañando la pretensión e irla aclarando desde el texto de los instrumentos internacionales, el texto constitucional y, bueno, las legislaciones correspondientes. Entonces, efectivamente, sobre la libertad contractual, la libertad de trabajo, incluso llega a introducir como pretensión el derecho a una actividad remunerada, Sí. abarca dos temas. El primero, si me permites referirme primero al segundo que mencionaste, que es que está vinculado directamente con la educación. Establece la legislación que incluso los padres pueden solicitar a la autoridad que ejerza facultades de verificación cuando la escuela particular cobre cuotas que no fijó al inicio del ciclo escolar. ¿Cómo se desentraña esto? Efectivamente, hay un artículo de la Ley General de Educación que establece cómo, lo establece en la parte de sanciones, muy interesante, no lo establece como en la parte de obligaciones, sino como sanción. Y establece como sanción cuando efectivamente la escuela cobre cuotas extraordinarias o adicionales que no anunció al principio del ciclo escolar y que van en contra de la normatividad correspondiente. A partir de esto, la escuela pretende que se está violando su derecho a la libertad comercial, etc., porque se le está controlando en esa parte económica, digamos, cuando en realidad la norma no establece eso. Las escuelas particulares son bajo su libertad de ofrecer los costos que consideren convenientes. A ver, déjame aquí, nos detenemos. ¿Las escuelas particulares pueden poner la colegiatura que quieran? No hay ninguna limitante. No hay ninguna limitante. No existe ni en la Ley General de Educación, ni en la Constitución, desde luego. Que, por ejemplo, diga una norma, oye, tú no puedes cobrar más de 5,000 pesos al mes. No, desde luego No lo que no dice. existe. No existe ni en la Ley General de Educación. Ahora, siguiente punto. Si en uso de esa libertad, una escuela particular dice, pues yo cobro tanto, y lo anuncia, pues ahí tampoco hay problema. No, de ninguna manera. No hay Tercer problema. punto. Si no anuncia un costo, algún concepto de cobro al inicio del periodo escolar correspondiente, sea cuatrimestral, sea trimestral, sea semestral, etcétera, ahí es donde... Es ahí donde viene el problema. Y pareciera una obligación formal, pero en realidad no lo es. Es una obligación que ataca directamente al derecho a la educación. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de la norma? Que la persona que cubra los costos de la educación, ya sean los padres, quien tenga la patria potestad, los padres, tutores, quien sea, pueda tener una programación de cuál va a ser el costo de la educación de su hijo durante el ciclo escolar. Pueda en un momento dado decidir si inscribir al menor en ese ciclo escolar
e incluso pueda organizarse económicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando durante el transcurso escolar la escuela dice te voy a hacer un cobro extraordinario? No, pues espérame, ¿de dónde o De cómo? entrada, bueno, desequilibra las finanzas familiares. Segundo, por supuesto que existe el riesgo de que se vea truncada la educación del menor, por lo menos en ese ciclo escolar. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en que ya no pueda pagarse ese costo correspondiente y que por tanto tenga que salir el menor de edad, o el educando de la institución correspondiente. Por eso es una norma que, aunque está prevista como sanción, va directamente encaminada a la universalidad y al acceso a la educación. Y es esto lo que sanciona la norma, no que la institución particular cobre lo que ella considere. Claro, desde luego lo tienen que aceptar los usuarios, Sí, eso sí, es sí, evidente, bueno, ¿sí? sí. Pero lo que cobra es... Una lógica de oferta y demanda. Vaya. Exactamente. Entonces, en la parte mercantil, concretamente, que es el costo de la prestación del servicio, la Ley General de Educación no se mete en lo más mínimo. En lo que se mete es en esta parte de tu obligación es de avisar cuál va a ser el costo total de todo lo que implique la educación en el ciclo. No lo alteres precisamente para que no se vea truncada la educación. En esta lógica, me atrevo a apuntar, Ivette, y lo digo a título personal, pues es una previsión normativa antitrampas, Por supuesto, porque de otra manera, por supuesto. ciertamente la incertidumbre de papás, de mamás, del propio educando en ciclos ya más avanzados, pues sería una cosa verdaderamente insoportable. Por supuesto, es violatoria del tercero constitucional. Y al final del semestre te dicen, oye, y resulta que aquí hay un cobro de certificación de tu materia, la que acabas de aprobar en el examen. Oye, pero pues yo pensé que con la colegiatura y todo. Pues esto a mí me parece una previsión antitrampas. Por supuesto. Y de buena fe también decir, oye, pon el precio que tú quieras, nomás dime cuál va a ser. Exactamente. Y ahí, como tú dices, pues ya nos vamos programando, ¿verdad? Exactamente. Oye, Pablo, ¿y las becas? ¿Qué sucede con las becas? El hecho de que la ley diga 5% tus alumnos tienen que estar becados, ¿eso viola la Constitución? ¿Viola algún derecho humano? Obviamente, eso es algo que aducía directamente la escuela, es esta imposición que tienen que otorgar 5% de su 5% de su población estudiantil unas becas. Entonces decían que pues, con eso se minimizaba sus ingresos y por otro lo decían que era una restricción y era una cuestión tributaria. Lo que determinó la Corte es que realmente no afecta en esta parte, no es una restricción tributaria, no es una norma propiamente como lo estableces que dé un trato desigual, sino simplemente va de la mano a lo que tú te estás dedicando. ¿A qué me refiero? Al momento que es el objeto de la educación, te circunscribes y traes esta prestación de un servicio público de educación y tienes una autorización o un reconocimiento, pues tu finalidad principal es la educación. Entonces, obviamente, vamos a ver, es una forma de que tú estás aportando algo a la educación, que es la finalidad propia por la cual te constituiste. Hay que recordar que él no nada más impone esta obligación, sino también impone de que si vas a comercializar los servicios, nada más sean exclusivamente de la educación. Es decir, la Ley General de Educación lo que establece es, si te vas a dedicar a la educación, dedícate a esto. No puedes tener una empresa mercantil a su par, ni que trates de hacer un tipo de ventas cruzadas donde obligues a que se aporte. Es decir, si la finalidad es que aportes a la educación, tienes que contribuir beneficiando a tus estudiantes con un 5% de becas, que realmente pues, yo en lo particular lo veo muy poco, ¿no? Debería ser mucho más, porque es la aportación social que haces. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que está tratando de hacer esta Ley General de Educación es tratar de buscar un punto de igualdad. Es decir, evidentemente hay escuelas particulares que ofrecen gran calidad educativa y lo que le está poniendo es esta labor social para que ellos puedan contribuir y la gente que no pueda pagar sus servicios se vea beneficiado en este caso, de este servicio. Es decir, de esta aportación que haces como escuela, para el facto de que puedas igualar, ¿no? Aquí obviamente pues las escuelas, pues, esta escuela se inconformó y dijo que pues, era una carga injustificada, la Corte determinó que no, reitero, a la luz de que no es una imposición tributaria y va de la mano a la prestación del servicio público de la educación que tú te estás queriendo realizar. Es decir, aporta en ese sentido con este 5%. No tiene ninguna calidad expropiatoria ni de que te estén privando tus ingresos, sino simple y llanamente va de la mano, reitero, con los servicios que estás ofertando, porque no hay que olvidar que para que tú ofrezcas el servicio educativo requieres de una autorización o un reconocimiento de validez de oficial de estudios. Es decir, la autoridad del Estado
te da esa autorización, ese reconocimiento, vamos a llamarlo así, ese permiso para que lo puedas hacer. Pues entonces contribuye un poco a la sociedad, a la comunidad, para que puedas darle la educación que le das a la gente que sí lo pueda pagar. Y también refleja un poco, ustedes mismos lo apuntaban al inicio, el hecho de que por un lado se trata del derecho fundamental a la educación, pero además hay un interés público. Pues, Público me refiero de la sociedad, el Estado y también los particulares. Todos nosotros estamos interesados en que México prospere educativamente hablando, de eso no hay duda. Bueno, habrá quien elija la educación privada, habrá quien elija la educación pública, pero todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que aportar en ese sentido. Ivette, un último tema, porque ya casi estamos despidiendo el programa. Esto que decía Pablo, que es muy importante. A ver, si te vas a dedicar a la educación, perdón por la verdad, pero dedícate a la educación. No estés, incluso por ahí hay una discusión, comercializando bienes ajenos al propio proceso pedagógico. ¿Por qué también se aborda este tema? bien. Como bien lo dices, establece la legislación, la Ley General de Educación, esta prohibición de comercializar, voy a agregar una palabra, notoriamente Cierto. ajenos al Notoriamente proceso ajenos. educativo, Notoriamente ajenos. salvo alimentos. Esa Sí, es la excepción que es el- plantea. Que bueno, incluso yo creo que se podría considerarse que sí está relacionado con el proceso educativo, Sí, pero claro. bueno, definitivamente usa incluso la legislación el tema notoriamente ajenos Sí. al proceso educativo. ¿Qué es lo que alegan en la parte quejosa? Insiste con lo mismo, afecta mi derecho de propiedad, de posesión, libertad de comercio, libertad de actividad, porque me impide que yo realice dentro de mis planteles educativos alguna otra actividad económica. Incluso él llega a tergiversar un poco el contenido de la norma y entonces no podré comercializar libros, comercializar y Pero entonces ahí es donde el adjetivo notoriamente que tú estás adquiere una destacando. relevancia Es- excepcional. O sea, principio tenemos que entender, lo que tenemos como parte central de los planteles educativos es el proceso educativo. Ujú. Entonces, todo lo que tenga que ver con el proceso educativo, claro que lo puedes O sea, comercializar. libros sí, Libros sí, uniformes. cuadernos. Hablaban, bueno, hasta de gorras, cualquier cosa que tenga que ver con el proceso educativo, incluso con la identificación del alumno con su institución, por supuesto que se puede comercializar. Pero déjame poner un ejemplo así extremo. Pues no puedes vender carros en una escuela. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? Se dice, pero, con base en lo que dice Pablo, no debemos olvidar que el tercero constitucional es fin educativo, predominancia de la enseñanza. Si te vas a dedicar a enseñar y aparte la educación, además de que hay un interés colectivo, finalmente es una actividad reglada, no es una actividad de ejercicio libre, es reglada por el interés público que existe al respecto. Entonces, no pretendas venir a comercializar cualquier otro tipo de productos que sean notoriamente ajenos al proceso educativo. Obviamente hay que darle un contenido a esta palabra, lo que es evidentemente, sin lugar a dudas, sin mayor interpretación, que no tenga nada que ver con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, ¿qué es lo que pasa? No vicies el proceso educativo, no distraigas a los alumnos con elementos que no tienen nada que ver con la educación, no generes confusiones en el proceso, que, por ejemplo, el alumno pudiera llegarse a ver confundido en cuanto a que es necesario el agotamiento de determinado consumo, de determinado tipo de compra para poder concluir o continuar en el proceso educativo. Y esa es la razón por la que la ejecutoria de la Corte declara que esta norma que establece esta prohibición de, insisto, notoriamente ajenos, es acorde con el texto constitucional. Ivette López Vergara, Pablo Muñoz Díaz, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender el contenido de esta sentencia, una sentencia muy puntual, desarrolla muchos temas como lo platicamos aquí, pero que estimo fija criterios de gran relevancia y siempre sugerimos la lectura a quienes ven el programa porque se aprende muchísimo leyendo este tipo de documentos tan valiosos y tan profundos en la temática que abordan. Gracias a los dos y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.